No, yo traje ese de algo de esto para más mucha agua. Si no me cae todo baño. ¿Qué no? Lo retiré ya, ¿no? Ya te voy. Ah, pero no quiero. Sí, te va a poner. ¿Dónde estaba? Puedo poner la bolsita, la puedo poner y poner el cubo. ¿Quieres hacer la hora? Y 7 y 4 es Lourdes 7 y 5 ya. Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos en vivo para el canal Ñan Yarañe, acá desde la parroquia de San José Obrero. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlo Acutis, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. 46 años de matrimonio de Tomás y Gloria. Cumpleaños Tomás Alonso Gerardo Augusto. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Manuel, de una persona, de Isaac, Paola, Rosa, Jorge, Agustín, por un alquiler, por una familia, por la conversión y liberación de Alberto, Paula, salud física y espiritual, Araceli, Oscar, Mirna, Alicia, Olga, Fiorella, María Ascensión, María Lucía, Verónica, María Auxiliadora, Darío, Soledad, Hernán, María Paz, Raquel y familia, María de Olinda, Federico, María Cristina, Águeda, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Sandis, Ils, Nora, María Teresa, José Arístides, Águeda, Ana, Constancia, Hilda, Concepción, Alexandra y familia, Olga, Aurora, Víctor, Manuel, Eli y José, María del Pilar Mujica, Alfredo, Luis, Viviana, Martín, Andrea, Paloma, Rodrigo, Raquel, María, Hugo, Huguito, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Luciano, Paola, Gustavo, Paul, Joaquín, María Gabriela, Jean Patrick, Fernanda, Sofía, José Miguel, José Eliseo, Flavia, Clemente, Cirila, Sandra, Verónica, Melvis, Rafael, Sebastián, familia Villalba Alcaraz, Sergio, Francisco, Javier, Andrea, David, Mariana, Teresa, Ana, José Tomás, Liz Carolina, Ada Beatriz, Iván, Guillermo, Constanza, Darcy, Epifania, Nara, Mirta, José, Rogelio, Luis, Daniel, Luis, Rodolfo, Karen, Sebastián. Difuntos: almas del purgatorio, Fernando Ríos, hermana Angélica Mellit Arias, Jorge Tomás, Fenicia Barreto, Catalina, Dina, Raquel, Luis, Ramón, Natalio, Francisco, Hilda, Juan José Sousa, Ángel Ramón, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Zenilde, Félix, Graciela, Carlos, Jan, Richard, Virginia, Juan Gregorio, Rigoberto, María Judith, María Elena, Judith, Oscar Eligio,
Carlos Alberto, Julián, Francisca, Carmen, Isabel, Nimia, Rosa, Elsa, Francisco, Juan, Rita, Nicaso, Macedonia, Carmelo, Alfredo, Rafael, Zulma Ebergue, Juan Vicente Gracia, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, César Augusto, Carlos Javier, Florencio, Karina, Rosana, Juan Luis. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Hoy en la tierra nace el amor. Hoy en la tierra nace Dios. Alegría, paz y amor en la tierra los hombres. Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios. Hoy en la tierra nace el amor. Hoy en la tierra nace Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén, por nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Bueno, ¿quiénes son Tomás y Gloria, que cumplen 46 años de boda? ¿Quiénes son? Ahí está, un fuerte aplauso entonces para Gloria y Tomás, que agradecen hoy los 46 años de vida matrimonial. Y también estamos contentos con Tomás Alonso. ¿Dónde está Tomás Alonso? Ah, vos mismo, vivo, Tomás, que está de cumpleaños. Entonces ese fue tu regalo más grande entonces, el día de bodas. Bueno, hoy tu cumpleaños también. Y Gerardo Augusto. ¿Quién es Gerardo Augusto? Gerardo Augusto. Tu hijo. Ah, bueno, no vino entonces, rezamos por él. También cumple años hoy. Muy bien, y todas estas intenciones que nosotros traemos especialmente, dándole el sentido a este tiempo tan lindo, tan cortito es verdad el tiempo de Navidad, que comenzó desde el 25 de diciembre y vamos hasta el 12 de enero. Son 3 semanitas, pero que nos hace entender lo que dijimos ahí en el canto recién. Nace el amor, nace la fuerza de Dios que nos transforma y que nos cambia. Bueno, al iniciar entonces nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios, invisible y todopoderoso, que disipaste las tinieblas del mundo por la venida de la luz verdadera, míranos con bondad para que nuestras alabanzas proclamen dignamente el sublime nacimiento de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que le doy es nuevo, y esto es verdad tanto en Él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense el cielo y exulte la tierra. Alégrense el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Alégrense el cielo y exulte la tierra. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Alégrense el cielo y exulte la tierra. El Señor hizo el cielo, en su presencia hay esplendor y majestad. En su santuario, poder y hermosura. Alégrense el cielo y exulte la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación
que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Feliz Navidad a todos. Y feliz también semana, toda esta semana que hemos comenzado desde ayer, dedicada a la familia, como habíamos dicho y habíamos reflexionado, estas semanitas que nos ofrece la liturgia de la palabra y la liturgia de la iglesia, que se llama Navidad, nacimiento, está siempre apuntando a una vida nueva. Todo nacimiento, ¿verdad? Vida nueva, algo que está surgiendo, y que para nosotros siempre es signo de esperanza. Y esta es la gran alegría, por eso son semanas de mucha alegría y las lecturas nos invitan a entender eso. A pesar de que aquí también nos escribe un poco, parece que hay una espada que te atravesará el corazón, la vida, la preocupación, etc. Pero tiene un significado, ciertamente, para entender lo que significa el camino de esa alegría, de esa realización y planificación del hombre, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que justamente Juan nos está diciendo, que es importante vivir de acuerdo a ese mandamiento o de acuerdo a esa propuesta que el Señor nos ha traído con su encarnación. Porque la encarnación, in carnis, en la carne, significa que Dios está en nuestra propia realidad y tenemos que descubrir en nuestra realidad a Dios. Hay mucha gente que anda por ahí pataleando y mirando no sé dónde y buscando, que el Espíritu, topocó ese, ya sabéis si ve a Dios. Y ahí está tu hermano, ya te morando de Membure, ya te de Mirecoren, de Menare, ahí en la calle nomás salimos y encontramos gente necesitada. Después, si vamos a mirar un poco más en el sentido político, está la corrupción. O sea, esas son situaciones ante las que Dios nos habla y a ver un poco nuestra conciencia si entendimos lo que significa vida nueva, nacimiento. La Iglesia cada año en el ciclo litúrgico nos presenta toda nuestra vida. Entonces, en un año hacemos una síntesis de todos los años que vamos a vivir. Así vos, Tomás, yo tengo que hoy que cumplir años. Entonces, ¿cuántos años, Tomás? 76 años de vida, ¿verdad? Y entonces, es como esa síntesis. Cada año hacemos una síntesis de nuestra vida. En un año, 365 días, la Iglesia nos presenta. Y siempre el ciclo. ¿Pero por qué? Porque eso es como decía San Juan Bosco antes a sus jóvenes. Este es el famoso ejercicio de la buena muerte. En un año nosotros tenemos que hacer un ejercicio en nuestra vida para cuando nos encontremos con el Señor, que será el último día, ¿verdad?, que es la fiesta de Cristo Rey. Entonces, en un año comienza nacimiento con la resurrección, con el encuentro de Cristo. 365 días que vamos a caminar. Bueno, y entonces es aquí donde tenemos que poner en práctica ahora en nuestra vida lo siguiente, el Evangelio que Él nos trae in carnis en nuestra realidad. Y dice así, San Juan nos escribe: la señal verdaderamente de que Cristo nació en nuestro corazón, de que celebramos esta Navidad, hay un nacimiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, es que cumplimos sus mandamientos. Estas cartas de Juan tendrían que leer un poco en su casa, cada uno lleven como tarea del hogar y lean un poco, son cartitas cortitas, ¿verdad? Esta primera es un poquitito más larga, pero las otras son más cortas todavía, que siempre nos hablan ante situaciones bien concretas de nuestra vida, cómo el Señor nos invita a resolver los problemas del mundo, de la sociedad, del hombre. Y vamos a decir en un sentido teológico también, del hombre caído, del hombre que está en pecado, del hombre que necesita salir de esa corrupción de vida. Porque ese es el significado verdadero entonces de la encarnación. Dios viene para eso, para caminar con nosotros y sacarnos de la situación del pecado que comenzó con el pecado de Adán y Eva, ¿entienden?
Entonces nosotros dice que para que hagamos este camino de salvación, si verdaderamente nació y se ha encarnado Dios en nuestra vida ahora, lo que celebramos, porque es todavía tiempo de Navidad. La señal verdaderamente de ese nacimiento es que cumplimos sus mandamientos. Primera cosita. El que dice, es muy concreto San Juan, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso de Yapú. ¿Se acuerdan del Papa Francisco? Cuando vino ahí en el León Condú, era en su discurso. Estaba haciendo su discurso, después en un momento saca su discurso y dice, qué mentiroso que sos. Estilo Cureviete, qué mentiroso que sos. Bueno, entonces vean las ella. Qué mentiroso que somos si es que nosotros no cumplimos y no vivimos lo que profesamos, lo que decimos que el Señor nos ha traído y lo que decimos nosotros que hemos hecho nacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestra religión, en donde sea, en todas partes. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Así es que no andemos buscando angelitos o no sé qué manifestaciones, porque hay gente que quiere ver, no sé, que se le aparezca no sé qué cosa. Pregunta yo, así anda, mira, ¿dónde va? Y no se da cuenta que a su lado está. Ahí tenés que encontrar, o si no sos un mentiroso. Y la verdad no está en él. Segunda parte, pero cuando hay un adversativo siempre te indica entonces lo opuesto, ¿verdad? Pero aquel que cumple su palabra, entonces en esa persona, en ese que cumple la palabra del Señor, quiere decir que el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Ahí está. Ahí se realizó el verdadero nacimiento del Señor. La Navidad del Señor se ha realizado. Esa Navidad se ha realizado en la vida de ese que cumple, dice, su palabra, su evangelio. Bueno, termina ahí esa primera parte, la contraposición entre estas dos situaciones posibles, el bien y el mal. Y nos dice ahora y nos anima. ¿Saben qué dice? Esta es la señal. Yo le voy a decir, ¿cuál es la señal? Va esa bebé iguada, que verdaderamente estamos en este camino de Dios y que verdaderamente el Señor ha nacido en nuestro corazón. Esta es la señal. El que dice que permanece en Él, procede como Él. Vivimos como el Señor. Hay una música muy interesante, muy linda, ¿verdad? Del padre Cecinho. No sé si escucharon al del padre Cecinho hablar o no. Es un músico brasilero. Ustedes antes no le conocen, pero siempre cantamos María de Nazaret. ¿Todos saben esa música? Sí, sabemos todo, ¿verdad? Bueno, ese padre Cecinho produjo muchísima y hasta ahora vive todavía, ya está un poco anciano ya. Bueno, y una de estas músicas interesantes es amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió. Y así, todo como Jesús, andar como Jesús andó, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? El que permanece verdaderamente en el que Dios ha nacido, este misterio de la encarnación se ha encarnado en nuestra vida, entonces tiene que proceder como Él. Tenemos que vivir como Él vivió. Y por lo tanto, dice, qué interesante, no les doy ningún mandamiento nuevo, dice San Juan, no les doy nada nuevo, nada nuevo. Les doy de nuevo el mandamiento antiguo, el que ustedes ya aprendieron de sus padres. No hay nada nuevo bajo el sol, dirá el libro del Coelet. Este mandamiento antiguo que yo les doy es la palabra que ustedes ya siempre oyeron. ¿Y en qué consiste? El mandamiento que les doy, por lo tanto, hoy que nosotros lo renovamos, ahí está la novedad. Es decir, es nuevo porque nosotros hoy lo ponemos en práctica. Ahí está la novedad. En que nosotros vivimos como el Señor vivió. Y entonces, consecuencia, se disipan las tinieblas y brilla la luz verdadera. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. Bueno, estas son las señales clarísimas que el Señor nos va mostrando. Y nos anima también a nosotros para que podamos vivir de esta manera. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas.
y camina en las tinieblas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Esta última parte es espectacular, ¿verdad? Porque esta es nuestra realidad. Cuando nosotros estamos metidos en las cosas del mal, en la corrupción, etc., estamos realmente enceguecidos. No es que no nos damos cuenta de que estamos robando, de que estamos siendo corruptos. No, es que no nos damos cuenta. Y cuál es una idea. Tenemos una conciencia y una inteligencia maravillosa que el Señor nos ha dado para darnos cuenta, saber lo que está bien y lo que está mal. El problema es que estamos, dice, enceguecidos a causa de las tinieblas. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Hoy ya estamos en esta quinto día, ¿verdad? De la infraoctava se llama, este tiempo tan maravilloso del tiempo de Navidad. Y más aún les digo una cosa más. Desde el 25 hasta el octavo día, ¿verdad? Que va a ser el próximo jueves, ¿verdad? Hasta ahí se llama octava de Navidad. Octava de Navidad. O sea, son 8 días en que es como si fuese un solo día. Como si fuese un solo día. Incluso en la liturgia de las horas que se rezan todos los días, ¿verdad? Laudes. Después encontramos a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, todos estos momentos de oración. Luego vísperas. Y luego lo que escuchamos también del Evangelio, que hoy se refiere a ese cántico final de Simeón, ¿verdad? Todos estos elementos es como si fuese un solo día. Leemos todito igualito. Porque es como decir, esos 8 días son como si fuese un solo día. Porque el misterio es tan grande que es como si nosotros viviésemos en la eternidad. Ya no hay más entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, etc. ¿Entiendes? Sino que es como si fuese solamente ese tiempo del nacimiento, ese tiempo de la eternidad en que Dios trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida. Bueno, vamos a pedir esa gracia entonces para que se haga realidad también en nuestra vida, en nuestra sociedad. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Para que la Santa Iglesia de Dios, llena de gozo, celebre la presencia de Dios en medio de los hombres, roguemos al Señor, Te lo pedimos, Señor, para que los hombres de todas las religiones lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud de aquella verdad que desean. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor dé fortaleza a los débiles, fuerza a los que están tentados y protección a los que se encuentran en peligro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el nacimiento de Cristo, renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también al Señor por los 46 años de matrimonio de Tomás y Gloria. Y también rezamos por su cumpleaños, que el Señor le bendiga. Y también rezamos por Gerardo Augusto. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio
para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación. Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición humana, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo Señor, temblorosos te aclaman tierra y mar. Santo, santo, santo Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Bendice, Señor, hoy, acuérdate de tus hijos, Tomás y Gloria, que en Cristo han fundado su familia. ¿Hace cuántos años me dijeron? 46 años. Iglesia doméstica y sacramento del amor. Concédele, Señor, que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Te pedimos también, Señor, que bendigas a nuestros hermanos y los recibas en tu reino, aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. De la montaña, oíd la celestial canción que en los aires acompaña, de la brisa al murmurar. Gloria a Dios en los cielos, gloria a Dios en los cielos. Pastores, ¿qué canto es este? Tierra nunca así cantó, en el rincón agreste un rey Jesús nació. Gloria a Dios en los cielos. Gloria a Dios en los cielos. La rifa no tiene. Yo tengo aquí. Yo tengo aquí números. Decime. Queridos hermanos, el día de mañana será
será el sorteo de la rifa a beneficio de la Fundación del Padre Cabañas. Aún quedan números para colaborar con ese propósito tan interesante y que está llevando a cabo con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Entonces mañana vamos a televisar a las 21 horas, en vivo y en directo. Para eso tenemos el canal, ¿verdad? Entonces, los que quieran, ya de las 20 horas por ahí ya vamos a entrar y vamos a seguir ofreciendo porque quedan números todavía de nuestro sorteo que vamos a hacer. Entonces los que todavía no compraron pueden comprar ahora, o si no, después pueden hacer también por transferencia. Todo hoy en día ya se puede hacer desde lejos nomás ya. Bueno, todos vaya compraron, levanten las manos todos los que ya compraron. Pelle Villa Beiteina que había sido todavía no compraron. Algunos antes Malaipo. Bueno, aquí por ejemplo, esta señora Lilian con su esposo están viniendo de Ñembu, porque ellos me ayudan y ellos venden allá. Y nosotros aquí, ya mañana. ¿Vendiste, Pio Lilia? ¿Vendiste algo? ¿Vendiste todito? Para eso vení, ¿verdad? ¿Qué es lo que me trae? Plata me trae. 100 números, qué bien, 10 talonarios. Bueno, muy bien, así es que muchas gracias. Así es que mañana vamos a estar ahí y con eso siempre queremos solventar un poco todos los gastos. Ahora es para pagar las deudas del 2025. Vamos a ver si podemos cerrar bien, que no sea saldo rojo, que sea en positivo. Y después ya para comenzar el 2026 de nuevo, con nuevas programaciones seguramente, porque siempre vamos cambiando algo nuevo que vamos introduciendo. Pero las cosas esenciales siempre ahí tenemos, ¿verdad? La misa, el rosario, la formación bíblica, o sea, estos son los elementos esenciales y fundamentales. Y después otras devociones también que a la gente les gusta, a la Divina Misericordia. Después está también las manos ensangrentadas, eso la gente cada vez quiere más, ¿verdad? Yo apenas saco eso y ya enseguida me envía mensaje, Padre, ¿qué hora va a pasar nuestro programa? Entonces está bien. Entonces de a poquito vamos entrando, y sobre todo la concienciación en el sentido catequético de conocer la palabra de Dios. Bueno, nos ponemos, no, esperen todavía, casi me olvidé, por favor, Tomás y Gloria, vengan aquí adelante, vamos a hacer la renovación de los 46 años de vida matrimonial. Muy bien, así que tómense las manos de nuevo, mírense, eso. Yo, Tomás, te recibo a ti, Gloria, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Gloria, te recibo a ti, Tomás, como esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 46 años que no lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora el beso de los 46 años. Muy bien, fuerte aplauso. Vamos a cantarle un poco. Vamos a cantarle. Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz, en tu día dichoso, que lo cumplan feliz. Muy bien, fuerte aplauso entonces para ellos. Bueno. Y Tomás también cumple años, ¿verdad? Entonces hoy fue, dice, su mejor regalo en ese momento. Bueno, ahora sí nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien.
Podemos retirarnos entonces y que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, Padre. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret.